Senadora, hoy que nos acompaña aquí en el diario El País, quiero empezar la entrevista preguntándole por esa investigación que usted acaba de hacer sobre los excesos en los costos de 10 embajadas, al menos que han creado el actual gobierno. ¿Qué fue lo que más la sorprendió dentro de los hallazgos de esa investigación? Bueno, la investigación parte de todos los anuncios de nuevas embajadas por las visitas de Francia Márquez al África. Y el sentido común invita a que usted busca estar en países donde va a haber un intercambio comercial, especialmente para que a usted le compren o para usted atraer turismo a su país. Aquí no hay nada de eso, y eso lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Son embajadas que hoy le cuestan $500 millones al país, que podían ser invertidos, por ejemplo, mejorando los puertos, mejorando lo local, mejorando las vías, cualquier otra cosa que se necesite en Colombia. No han servido para absolutamente nada. Pero me llama también la atención que este gobierno, y tuve la oportunidad de escuchar a Luis Gilberto Murillo, quien estaba embajador en Washington, ahora entra a reemplazar a Álvaro Leiva, siempre con ese discurso victimista de que ahora es el cambio, porque hay gente de otra raza, porque nunca hubiéramos podido pensar que en organismos gubernamentales internacionales hubiera gente indígena. En fin, el mérito no vale, vale es el prejuicio o el color de la piel. Pero bueno, ese es el discurso de ellos. La mentira de Luis Gilberto es que dice que hoy hay personas que, a pesar de no ser de carrera, son más representativas de ese cambio. Pues más del 58% de esas personas no pertenecen a la carrera diplomática. Si antes la clase política ponía al hijo, al nieto o al yerno, pues ahora nada ha cambiado. Son politiqueros de la misma laya y al final el sacrificio siempre va a ser el mérito. El que ha hecho la carrera no tiene posibilidad de llegar sino la palanca. Ok. Bueno, ¿qué se debe hacer frente a eso? O sea, ¿hace usted un llamado a los organismos, digamos, de control, de investigación? ¿Cómo abordar eso? Porque es que se lo pregunto porque está haciendo carrera, y más adelante voy a volver sobre ese tema, en este país que se denuncia y todo sigue igual. Entonces, ¿qué pide usted, qué llamado hace frente a esta denuncia que usted ha hecho? Hago más una reflexión, porque las denuncias todavía no caben, salvo denunciar públicamente a la opinión y a quienes creyeron que Petro era el cambio, que eso se llama derroche puro. Y el derroche del dinero público en un país donde la gente ni siquiera le alcanza para comprar comida, donde los servicios públicos en ciertas regiones de Colombia son impagables, por ende un negocio no puede prosperar porque usted cualquier negocio tiene que pagar la energía. Sí. Es inaudito porque se vuelve inmoral, se vuelve corrupción. Es un llamado también a darnos cuenta que el poder presidencial es excesivo en Colombia. Tan excesivo que quedamos todos aterrados con cada anuncio y cada locura que se le ocurre a Gustavo Petro. O sea que si mañana decide abrir en países que ni siquiera sabemos si existen, también lo puede hacer. ¿Hasta dónde es potestad del presidente de la República sin tener un estudio previo, técnico, que una embajada se pueda abrir o no? Entonces, ¿cómo ve usted este problema tan grave que es la atención de salud para los colombianos hoy? ¿Por qué la gente es tan crédula? ¿Y por qué la memoria es tan corta? Gustavo Petro hizo el mismo modelo en la alcaldía de Bogotá. Dejó un cráter en Capital Salud de $600 mil millones. Destruyó la capacidad de atención. Él tiene ideas obsesivas, que es lo peligroso. La idea obsesiva de él es la prevención, que es magnífica, la aplaudimos, pero resulta que hoy la prevención se hace con la data. Todas las EPS e incluso IPS, cuando usted atiende a un paciente, yo tengo su nombre, su género, su edad y por qué fue atendida, y si es recurrente la atención. Toda esa data se cruza y yo sé entonces de lo que atendí en un año, cuántas mujeres, de qué edades, de qué lugares tienen esa atención, por qué enfermedad, por qué padecimiento. Todo eso me hace un análisis. Él sigue en la edad de piedra. Él le gusta a lo barrio adentro de Chávez, donde iban los cubanos puerta a puerta timbrando, pero no porque quisieran a la gente, sino porque esos datos servían después
para ver si votaste o no, te echaban del puesto si eras funcionario o no te daban un contrato. Al final, todo es control. Tenemos que entender que los socialistas lo que quieren es controlar al individuo, no le importa la salud, la prevención es una mentira. Cuando estuvo de alcalde de Bogotá, tenía grupos de visitadores médicos y se encontró que 8 de cada 10 familias estaban aseguradas. Era una realidad. Se gastaba 1.000 millones diarios en las visitas, pero no guardó la data de las familias en cuanto a qué enfermedades tenían. Esa locura la quiere adaptar nacionalmente, olvidándose que Colombia, con sus defectos, gústenos o no, ofrecía una de las mejores saludes del mundo. Entonces, un sistema de salud que enfrenta a los mejores médicos contra una activista como Carolina Corcho, donde ellos se basan en la data, ella se basa en la ideología. No puede ser. Conclusión, conejillos de indias, los maestros, ahí están, sin medicinas, sin atención médica. Me ha tocado atender a mí, hoy, 16 mujeres muy pobres que recibían para sus hijos, que en su mayoría sufren de enfermedades que tienen que tener siempre acompañante, que no tienen medicinas ni para la alimentación, que se hace por vía estomacal, no tienen los pañales, no tienen nada en absoluto. ¿Por qué? Porque no hay contratos. Porque los genios de este gobierno le dijeron a la FIDU previsora: acabe la corrupción, y acabó la contratación. Esto es un desastre, porque todo lo de Petro es un desastre, porque él vive otra realidad. Él cree que puede cambiar esto con el imaginario. ¿Qué va a pasar con el resto de procesos en Colombia? Ese es el tema. Ese es el problema. ¿El presidente Petro, usted considera que está capacitado para gobernar en este momento a Colombia? Nunca ha estado capacitado para gobernar. Presidente Petro, si se sometiera a un examen médico en general y psiquiátrico, no lo pasa. No es una persona apta y es una persona que pone en peligro el país entero. Pero el presidente Petro hoy no goza de la popularidad que gozó en el principio de su candidatura, de su campaña, que tenía una opinión alta, que todavía no entiendo cómo, habiendo destrozado Bogotá, pero es la escasa memoria y las redes sociales que tienen la capacidad de cambiar la percepción de las personas. El 90% de lo que hay en redes es basura, pero hay quien lo cree. Entonces, no solo es la escasa gobernabilidad que va a estar agravándose cada día. A él no le importa al final de cuentas, porque él no vive la realidad. Y aún con escasa gobernabilidad va a hacer daño, porque lo que no pase en el Congreso con proyectos de ley o de acto legislativo lo va a hacer a través de decretos y de resoluciones. Es una esquizofrenia lo que está saliendo de decretitis, más de 1.500 decretos, por Dios. Entonces genera una distorsión en las estructuras institucionales que hacen perder la capacidad de respuesta de las instituciones. Es una locura lo que está haciendo. Como lo que planteó cuando saca fuera de que las entidades prestadoras de salud dicen que la unidad por capitación es muy escasa, después dice que un 5% entonces se va para otros servicios, que eso finalmente creo que se lo tumbaron en el Consejo de Estado, no me recuerdo en qué estado está, pero la Procuraduría pegó el grito en el cielo. Entonces el daño que va a hacer desde lo ejecutivo, usando las herramientas administrativas, va a ser muy grande. Ok. ¿Qué va a pasar al país, en el país, en Colombia, entonces durante estos 2 años? Que viene una destrucción de una institucionalidad que se construyó en medio de una historia de violencia. Porque Colombia, salvo ciertos periodos de su historia en que ha vivido con tranquilidad, ha sido un país violento desde su origen y distintos tipos de violencia. Logramos remansos, por decirlo, de paz, en varias épocas donde creímos que ya habíamos superado la barbarie. Pero mientras haya 300.000 hectáreas de coca, mientras no se erradique la coca, mientras no haya sustitución de cultivos, mientras no haya control territorial,
usted no tiene país. Y la Defensoría del Pueblo ha dicho que hay 400 municipios bajo control territorial ilegal. Cuando llega el presidente Uribe encuentra casi 400 alcaldes en los batallones porque los mataban, o desde Bogotá. No, ahora están en sus regiones. Significa que de alguna forma les toca ver cómo sobreviven y cómo contemporizan con estos grupos que tienen el control, son el Estado allá. ¿Qué país podemos pretender tener? Cuando Petro habla de paz total y yo le digo paz cocal, ¿no le parece suficiente el Cauca? Mientras haya coca, usted tendrá el Catatumbo incendiado, el Cauca, Nariño, el Pacífico en distintos sectores, allá donde se matan a cada rato en el sector, en el Chocó, que usted tiene desde la zona de Urabá, la zona del Atrato, en el Chocó hay zonas donde Sipí, donde vuelven los grupos ilegales y se enfrentan hacia abajo, hacia la zona costera de Cauca y Nariño. Buenaventura es un polvorín de guerra. Y él cree que este país lo va a sacar adelante negociando con los bandidos se ríen, pero él nuevamente en su imaginario, él cree que él puede sentarlos, porque él tiene un rasgo de su personalidad mesiánico, narcisista, él cree que él todo lo puede, ni siquiera ha visto su propia vida, su propia vida es una vida donde nunca generó ni una empresa, ni un empleo, ni pagó impuestos arriesgando su patrimonio. La vida de Petro es de un guerrillero anarquista que después fue beneficiado por un Estado que regala impunidad. Y después entra al Congreso señalando a todo el mundo de delincuente. No valió para la memoria colectiva el video de Petro metiendo billetes en una bolsa, ¿no es cierto? Y lo corrió a exonerar la Corte Suprema en la primera instancia, que es la que abre las investigaciones preliminares. ¿Qué tal que hubiéramos sido alguno de nosotros los que estuviéramos metiendo billetes que le faltó olerlos a Petro en una bolsa? Entonces, todo lo que él toque lo va a dañar, porque no es una persona apta para gobernar. Hablemos precisamente del escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo. ¿Cómo analiza usted esta situación que está pasando? Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio y el público también. Busquen la publicidad que hizo Olmedo López cuando estaba de candidato. Yo la pasé en la plenaria del Senado. Y busque la entrevista de anoche de RCN con José Manuel Acevedo, cuando él repetidamente dice que pide perdón, pero excusa al presidente Petro. Entonces, primero no le creo, así se le hago en los ojos. Hay que ver ese contraste. Segundo, muy extraño que la Fiscalía se demore tanto teniendo el poder y las herramientas. Primero, de dictarles medidas de aseguramiento ya, a Olmedo y a Schneider. Porque si usted está amenazando públicamente que cuento, que no cuento, entonces escoge unos nombres de congresistas, a este le di este, pero es que hay más, es que hay más. Entonces todo el público, incluido nosotros, ¿quién más? Y también si el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ¿será él el que le dijo, déjeme 200.000 a mí, déjeme tal cosa? Se volvió una comedia de algo que es inaceptable, que es el dinero de la gente a la que se le lleva el río a la casa. Que no sean tan criminales. Es la gente a la que se le inundó y se le perdió todo, se quemaron las casitas, se desbordó, se rompió el puente o lo que sea. Todos los desastres terminan en desastres humanitarios, como lo de Rosas Cauca. Entonces corren porque hay el dinero listo sin licitación por la urgencia. ¿Eso cómo se llama? Esos personajes no deberían nunca, jamás en su vida volver a estar en política, porque son depredadores. Ahora, lo que está reflejando la Unidad de Gestión del Riesgo es un sistema. Y el sistema existe y se reproduce en muchas más entidades. Hablaron de la aeronáutica. Seguramente en el DPS también, porque donde se roba más fácil es con la plata de los pobres, la comida de los pobres, las ollas comunitarias. ¿Por qué?
porque es muy fácil apelar a programas de mucha sensibilidad, donde al fin y al cabo el pobre no se puede quejar. Si a usted le dan un plato de comida con la fruta podrida, ¿ante quién se queja? Y resulta que la fruta podrida la compraron en el basurero del abasto al 5% de lo que valía. Entonces vos tenés una comedia, que es una tragedia lo que pasa en Colombia, donde Olmedo Schneider dice sí pero no, no pero sí, pero yo exijo inmunidad total. No, usted no puede exigir un carajo, usted tiene que someterse a la ley. Y la fiscal está demasiado callada. Está bien que no hable tanto, pero está demasiado callada y tiene las herramientas para actuar, como las tiene con el señor Ricardo Roa. Cuando el Consejo Nacional Electoral saca una auditoría contable forense que se convierte en plena prueba, como cuando usted llega a la fiscalía y le dice, venga que usted está en lavado de activos. Los gringos dicen, follow the money. La plata entra y sale, no lo puede ocultar. Eso ya era una autocabeza de proceso, Fiscalía y Procuraduría. Ya, Fiscalía y Procuraduría. Ya, cualquier otro, en otro escenario, estaría preso. Él y el segundo que lo acompañó. Entonces son varios escenarios que usted tiene que juntar en la misma película. Ahora mi pregunta es, ¿hay un acuerdo con el gobierno Petro para tratar de apaciguar y distanciar esas investigaciones de la contundencia que debería tener la Fiscalía? ¿Va a actuar más rápido la Corte Suprema de Justicia con los aforados que la Fiscalía con los no aforados? Entonces yo les dejo estas inquietudes porque yo quiero que el público observe más allá de la comedia, como estoy observando yo que no me está gustando el escenario. Y tampoco me gustó Olmedo, como cuando usted prende el ventilador y como cuando asperja agua que usted necesita que se moje el pasto, entonces ahora metió a la oposición. Entonces como diciendo, no, no solo son los malos, los de siempre, sino que ahora la oposición también, como diciendo todos somos malos. Al final de cuentas, estoy pensando, si detrás de toda esta maldad, la intención es destruir el Congreso de la República, porque puede serlo. Ok. Senadora, usted ha estado siempre muy atenta a todo lo que es la economía, ¿cierto? Y la macroeconomía del país. ¿Cómo analiza usted qué ve detrás de este anuncio del fin de semana del presidente Petro diciendo que abriendo la posibilidad de decretar una emergencia económica? Volvemos a la descripción anterior. No es una persona apta para gobernar, ni en su casa, ni menos un país. No lo es. Su cabeza no está bien. Uno. Dos, como no está bien, no vive en realidad y no le importa. Entonces, él, que es megalómano, así como es narcisista, él se cree que el mundo gira a su alrededor. Por eso él todo el tiempo pensó que podía ser el representante de esta nueva ola de América Latina, y solo es su imaginario. No lo respeta ni Ortega de Nicaragua, pero no deja de ser peligroso. Todos esos anuncios generan el peor sentimiento para una economía que se llama incertidumbre. Cuando usted tiene incertidumbre, usted no invierte. Cuando usted no invierte, no hay empleo, no hay prosperidad. No hay cómo dinamizar la economía. Hoy no hay un peso de inversión extranjera, porque desde que llegó empezó con su fanatismo climático a decir que aquí no podíamos volver ni a explorar petróleo, ni gas, ni carbón. O sea, ¿en qué cabeza del mundo cabe? Ni sus compañeros de izquierda lo acompañan, porque eso no lo dice ni Boric, que sabe que su país es de gas y de minería, ni Lula, que tiene petróleo. Todos dicen, este ya se pasó como al extremo, cuando el 40% de las exportaciones que nosotros hacemos son petróleo, y ese dinero va a programas sociales. Tanto hablar del pueblo, pero el pueblo nuevamente para lo que le conviene, para incendiar el país, como es lo que yo creo que él pretende, como lo que pasó aquí en Cali, en el Valle del Cauca. Hablemos del Congreso, ya se va a acabar este periodo legislativo. ¿Cuáles de las leyes que están en trámite valen la pena que pasen, que sigan adelante? Es que los proyectos de ley de Petro, al final lo que quieren es controlar. No es mejorar la calidad de vida, es control social del individuo. Porque
porque el socialista detesta al individuo, por eso privilegia lo colectivo, Ya. para que todos pensemos igual. Entonces, si usted me dice la reforma de la salud es un desastre, lo que usted tiene que hacer es mejorar las auditorías en salud si piensa que están robando, acabar la EPS mala, pero busque qué funciona para que lo que funcione lo vuelva estándar. Ya tenemos demasiada experiencia de 30 años, pero eso no le sirvió a Petro. Sí hay que hacer reformas en la salud, pero no así. La pensional, también estoy de acuerdo en que usted no puede seguir subsidiando pensiones hipermillonarias para el que no las pagó durante su época de trabajo, mientras hay gente que sí trabajó y se pensiona con unas pensiones pírricas. Eso no tiene sentido. El tema de los abuelitos lo puede hacer por un decreto. El primero que le dio plata a los abuelitos fue Álvaro Uribe Vélez. Pues lo puede hacer, no necesita hacer una pensional. Al final de cuentas, mi pensión es mi ahorro, mío, no para que le metan la mano, como lo hizo la Kirchner, que destruyó las pensiones, como lo estaban haciendo también en Chile. No, es mío. Entonces viene esa disputa. Mejoremos más bien la fuente. ¿Cuál es la fuente? El empleo formal. Aquí no. Aquí han cerrado más de 160.000 empresas, lo dijo Jaime Alberto Cabal, más que en el COVID. ¿Significa que la gente se va a morir de hambre? No, se va a la informalidad. Entonces volvamos al sentido común. Ayude a formalizar empresas, baje requisitos y baje impuestos, no robe a la gente. Moche el tamaño del Estado, como lo ha hecho Javier Milei. No más burocracia absurda, no más ministerios de la igualdad. Qué grosería. Ahí ve usted los muchachos furiosos con Petro porque les prometen y la gente cree. Ay, yo les hice el ministerio. No, pues el ministerio me va a resolver la vida. El ministerio es burocracia para congresistas y para el gobierno de turno, no para beneficiar a nadie. Ojalá cada vez menos. Entonces, al final de cuentas, usted llega a una sola conclusión. Es un presidente incapaz de gobernar porque además no le gusta gobernar, le gusta el activismo, no el gobierno. Ok, bueno, y ahora sí la última. ¿Qué balance hace precisamente de este periodo legislativo? Medio desastroso, porque él llegó con sus propuestas y lo primero que hizo fue la salud, nuevamente, ¿no? Con su capacidad de vivir fuera de realidad. Y resulta que asustó no solo las empresas, que había unas muy grandes, unas que ya tenían capital extranjero, que se iban a vender a multinacionales grandes, sino a todo el mundo, porque los que ya tienen de 60 para arriba, la salud es prioridad. Eso no le pasa a un pelado ni de 18, ni de 22, incluso de 30. La salud no es parte de los 5 puntos que deseen. Sí tiene que tener salud, pero no es su prioridad. Empezó a asustar a la gente con el tema de salud y empezó a enfrentar el discurso político contra la evidencia, que fue Carolina Corcho con los expertos médicos. Ahí abrió un campo de batalla, pero empezó a golpear a la prensa. Prensa que mucha, no siendo de izquierda, se acomodó a Petro. A golpear, a golpear, a golpear y se los ganó de enemigos. Después empezó, dentro de todo lo que él hacía, fuerza pública, que había que sacar la policía del Ministerio de Defensa, pero ¿qué es esta locura, por Dios? No tienen ni idea que los fondos que suman los dineros que le quitan a cada soldado, a cada policía, no pueden deslindarse, porque unos soportan los del otro. O sea, hay una matemática financiera que no puede entrar a destruirla, pero asustó a toda la Policía Nacional y en general a la fuerza pública. Entonces, cada golpe de él, que pensaba que era en su imaginario maravilloso, terminaba abriéndole a él en contra un campo nuevo de batalla, y abrió 7. Y al Congreso le decía de todo, y a los gremios, y todos somos mafiosos y narcos y no sé qué. Entonces, él mismo cavó su propio desafío de gobernar. Él lo propicia. Él todos los días sale con una frase descalificando a alguien o a algo. O sea, es una persona que nunca construye una sensación de afecto. Todo es con odio, con rabia, y cree que es el único que tiene la razón.
Entonces, al final de cuentas, nos vamos a encontrar con un Congreso que no terminó de tramitar lo que él quería, que ya sabemos que sí hubo plata para congresistas, con un sistema que ha existido siempre para elegirse y reelegirse, porque ser congresista se volvió una empresa lucrativa criminal, y que no le funcionó porque quedaron al descubierto y estamos apenas empezando a conocer qué está pasando. Reformas de Petro no las veo, no sé, hay que observar qué va a pasar en la plenaria de Cámara con la pensional, porque por primera vez el público, incluso más que en el acuerdo de paz de Santos, de La Habana, el público observa cómo votan los congresistas, los expone, los exhibe, eso no les gusta. Por primera vez la gente hace conciencia de que los que estamos allá y el gobierno puede destruirle su vida. Okay. Muchísimas gracias, senadora.